Bueno, el Jorge me llamó a hacer un informe político, pero previamente voy a pasar un chivo porque es algo realmente importante para mí. Me publicaron un libro de cuentos en Lima y viajo para presentarlo. Y como decía un tango, el sueño del pibe, el 3 de diciembre se va a hacer la presentación en la Universidad de San Marcos, en la universidad más antigua de América Latina. Voy a estar rodeado por escritores extraordinarios que van a presentar mi libro. Yo estoy seguro que mientras viva no voy a tener otro momento igual de figuración, entonces, sin ninguna duda. Se va a filmar y lo van a poder ver si quieren en www.redaccionpopular.com. Al otro día que sea la presentación la voy a filmar, pero previamente voy a ir por tierra, voy a ir por Bolivia, voy a hacer alguna entrevista en La Paz, voy a hablar con gente que milita en La Paz y después paso por Puno y recién desde una localidad cercana a Puno me tomo un avión hacia Lima. Así que va a ser un viaje muy interesante. Como el libro es de cuentos eróticos, lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver con el erotismo. Voy a citar a Bill Clinton, pero no por lo que todo el mundo piensa que se cita a Bill Clinton, sino porque su gran frase de campaña en el 92 fue: es la economía, estúpido. Y la economía es uno de los temas centrales de lo que va a ser la elección del año 2015 en la Argentina, con dos matices. Hay un matiz objetivo y un matiz subjetivo en la cuestión económica. El objetivo tiene que ver con las dificultades económicas que el gobierno no buscó, que tienen que ver con la recesión en Brasil, que tienen que ver con la recesión europea, que tienen que ver con que China compra menos, que tienen que ver con la baja del precio de la soja. Ahí hay que darle la razón al compañero que tengo sentado a mi derecha, no solo por razones geográficas, el compañero Jorge Macars. Esto fue una chicana, no te enojes por eso, que dijo que una de las grandes debilidades del modelo kirchnerista es su excesiva dependencia de la soja y que era necesario modificarlo. Esos son los problemas objetivos. Ahora, también hay problemas económicos que tienen que ver con la subjetividad, que es el hecho que se ha conformado una santa alianza, o si prefieren, una diabólica alianza, para debilitar todo lo posible y lograr que cualquiera de los impresentables, después voy a hablar con cierta extensión de los candidatos de la oposición, pero evidentemente son todos impresentables. La única chance que tienen de ganar es que el poder económico tire de la mesa, tire toda la mierda, y en esa desestabilización se paralice completamente el gobierno de Cristina y en ese marco pueda ganar cualquier opositor. En ese marco, una cuestión muy importante es dilucidar quiénes son los integrantes de esa santa alianza. La Iglesia Argentina, que difunde cifras tremendistas sobre la pobreza, no porque no sepan que la verdad de las cifras, porque quieren agrandar el descontento de la gente con el gobierno. No digo que no haya pobreza, no digo que no haya indigencia, pero largar informes con 40% de pobreza cuando no hay esos niveles de pobreza tiene una intención política, que además está en contradicción, para mi total sorpresa, con la orientación del Papa Panchito, que cuando asumió el Papa, yo estaba enojadísimo, escribí un artículo que era: Bergoglio viene a ser el segundo Juan Pablo II, viene a la Santa Alianza con el imperialismo norteamericano para desgastar a los gobiernos progresistas latinoamericanos, y realmente está jugando un rol completamente distinto. La invitación a comer a Cristina es una cosa que a mí no deja de asombrarme, porque nosotros somos todos grandes, nos recordamos cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y era un armador de la oposición, era un puntero de Macri, de Carrió, de todo aquel que se quisiera oponer al kirchnerismo, y en el momento en que estaban velando los restos de Néstor Kirchner, él decía algo y gente que pasaba por ahí le dijo de todo, lo insultó de arriba abajo, porque era un antikirchnerista feroz. Yo me acuerdo de una cara de él en un determinado momento, cuando decía una homilía: los que miran atrás el pasado es porque quieren ocultar sus horrores del presente.
claramente estaba hablando contra la política de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner. O sea, no hay dobles lecturas en esto. Además de la Iglesia argentina, está, por supuesto, el poder económico, que está insubordinado contra el gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional se ve que todas las iniciativas, o muchas de las iniciativas, ayer se hizo un acuerdo con las automotrices para darle 100 millones de dólares, se van a morfar los 100 millones de dólares por mes y después no van a aumentar la producción, van a intentar cualquier cosa con tal de desgastar al gobierno. Y hay una pata, además de los bancos, nunca está de más de recordar, porque vivimos en una situación de mucho silencio, digamos, estúpido por parte de nuestro espacio. Digo, nuestro espacio me refiero al kirchnerismo, los sectores progresistas, los verdaderamente progresistas, porque hay quien dice que progresista es Wiener, que cree en la mano invisible del mercado. O sea, la mano invisible del mercado nos toca el culo a todos, no hay mayores interpretaciones con ese tipo de cuestiones. Wiener es consecuente con la trayectoria del Partido Socialista, que se definió en sus orígenes por el libre cambio contra el proteccionismo, y es consecuente con la actualidad de la Internacional Socialista, que juega con la derecha golpista en Venezuela. Pero no podemos llamar progresista a Wiener. El problema es que tenemos, entre otras cosas, los sectores progresistas, que no decimos que los bancos son sanguijuelas que succionan el ahorro argentino, que pagan, no me acuerdo de las cifras que pagan los bancos por la plata que presta la gente para los depósitos, pero sacan un spread, una diferencia que no existe en ninguna parte del mundo, y nadie lo dice del gobierno, salvo que de repente el gobierno les hace un intercambio de sacarles parte del encaje en dólares y parte del encaje para que bajen un poco las tasas, pero no hay una verdadera lucha ideológica y cultural contra este problema. La otra pata de la Santa Alianza que quiere desestabilizar al gobierno es el sindicalismo. No importa si se trata del sindicalismo moyanista, no importa si se trata del sindicalismo de Barrio Nuevo, tampoco me importa si se trata del sindicalismo trotskista. O sea, todos terminan cumpliendo el mismo papel. Moyano, el último paro, creo que fue el 28 de agosto, ¿verdad? Demostró cuestiones estructurales y cuestiones coyunturales. Lo estructural es que el movimiento obrero perdió centralidad en todos los países del mundo, no solamente en la Argentina, que hay motivos también estructurales para que haya recuperado figuración. Se crearon 4 o 5 millones de puestos de trabajo, la UOM pasó, cifras imaginarias, ya no tengo las cifras en la cabeza, de 300.000 afiliados a tener 2 millones de afiliados. Entonces tiene un peso mayor el sindicalismo. En Europa, mucho peor, porque las condiciones de los trabajadores han empeorado. Miguel García contaba en una reunión anterior que en Italia se han igualado todos los contratos laborales hacia los contratos basura. Entonces el peso del sindicalismo es mucho menor. Y en lo coyuntural, el problema del sindicalismo es el hecho que depende no de la voluntad de los trabajadores, sino de lograr el paro de los transportes. Para que el paro sea exitoso, tienen que parar los transportes. Pudieron parar los ferrocarriles, pero no pudieron parar los colectivos. Y, a diferencia de aquí. Claro, y quiero señalar una cuestión. El paro se hizo en apoyo al 13% de los trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. A Moyano no se le ocurrió decir: quiero que el 100% de los trabajadores paguen el impuesto a la ganancia, porque así el 100% de los trabajadores va a ganar más de 15.000 pesos por mes, pero solamente el 13% de los trabajadores paga el impuesto a la ganancia. Moyano es un tipo mucho más sabio, con mucho más olfato. Sigo pensando lo que dije desde un primer momento, desde el principio del 2012, que fue un error de Cristina haberlo echado del espacio. Fue un error porque es un tipo que contiene mucho los intentos de desestabilización social. Todos saben quién es Barrio Nuevo, es un tipo que es capaz de hacer cualquier desastre con tal de desestabilizar un gobierno. Se fue de Boca, ya lo citó un fiscal y se hizo el boludo, porque él dijo: en diciembre va a haber un estallido. O sea,
O sea, se hace una especulación de acá a fin de año para ver en qué medida se va a poder desgastar al gobierno. Esto implica que el gobierno tiene que estar muy alerta porque está en una situación de mucha debilidad. Llevamos, no sé si 2 trimestres o 3 trimestres, pues yo no soy economista, no me aprieto una tecla y me sale la cifra en el momento, como hacía Cavallo, que se apretaba el culo y le salía la cifra que quería. No sé si llevamos 2 trimestres o 3 trimestres consecutivos de recesión, y eso le implica una debilidad determinada al gobierno. Entonces, en ese marco, el paro, que podría haber sido exitoso, al tener una convocatoria de carácter sumamente restringido, o sea, por los trabajadores mejor pagos porque no quieren pagar impuestos, fue un paro que no puede decirse que fue significativo, porque muchos trabajadores fueron a trabajar. Yo en el paro de abril vi ríos de bicicletas yendo a trabajar por la calle Corrientes, porque no había ríos, océanos de bicicletas, porque no había otra posibilidad de transporte. Muchos lugares se fue a trabajar. En Capital se hizo sentir un poco el paro, en provincia de Buenos Aires se hizo sentir un poco el paro, en el interior prácticamente no existió, en el interior casi no hubo paro, y le llaman paro nacional, o sea, es realmente un chiste en ese contexto. Entonces, nos encontramos con una situación en la cual el gobierno tiene que medir muy bien los pasos a seguir, porque viene un horizonte electoral. Discúlpame, Jorge, ¿cuánto tiempo tengo? Yo calculaba 20 minutos, van 10 minutos. Bueno, el gobierno calcula que tiene por delante un horizonte electoral que va a estar condicionado por la evolución de la situación económica, objetiva, y condicionado por los intentos de desestabilización que el poder económico sin dudas va a hacer. O sea, de que la inflación no se desmadre mucho más y que la burguesía siga pagando impuestos, depende de esto último, depende que el cristinismo pueda seguir controlando al PJ. Si el gobierno no tiene recursos, no va a poder controlar al PJ. El PJ todo se maneja por vía de la víscera más sensible del ser humano, llamada la billetera por Perón. En ese sentido, Cristina es absolutamente peronista. O sea, mantener, por ejemplo, a Ishi, que está mucho más cerca de Sergio Massa que de cualquier perspectiva cristinista, significó no sé cuánta guita que le puso en la Universidad de José C. Paz. Lo mismo para mantener al intendente de Moreno, que se llama, creo que Mariano West, que también le puso una fortuna en la Universidad de Moreno. Entonces, esta es una primera variable. La segunda variable tiene que ver con el juego que tiene el poder económico a través de sus voceros mediáticos. El intento que hacen es presentar una elección ya cerrada entre 3 candidatos: Massa, Scioli y Macri. O sea que el poder económico empieza borrando a Cristina. No existe el kirchnerismo, no tiene entidad. Tomando las encuestas que dicen ellos mismos, las que hacen públicas ellos mismos. Yo manejo otra información inclusive. El día jueves, en el programa de Blanc y Van der Cobos, que pasa por TN, dijo en un momento que Cristina se le bajó la espuma de su figuración de la pelea con los fondos buitres y tiene 38% de aprobación. Ellos están reconociendo que Cristina tiene 38% de aprobación. Un tipo de la consultora... Los informes que lo hace el encuestador peruano que tiene Massa. Bien. Que le da 38 puntos favorables a Cristina. Bien. Lo pone a Massa 5 puntos arriba de Scioli. Bien. Disculpa, Jorge. Hay otra encuesta que no se hace pública, que la hizo Poliarquía, que es insospechable de ser pro-peronista o pro-kirchnerista, que se la dijo un tipo de Poliarquía, empresarios con los que cenaba, que la imagen positiva de Cristina es del 60%, y se querían cortar las venas
con los cuchillos de cocina ahí mismo los empresarios, no lo podían creer. Ahora yo pregunto, ese 60% no tiene desemboque electoral, o sea, ya está la elección, ya está cerrada entre Scioli, Massa y Macri. Creo que en términos de racionalidad política, la definición de la interna del Frente para la Victoria la tendría que dar Cristina diciendo este es mi candidato, y la va a decir a último momento, porque si dice que ahora mi candidato es Randazzo, o ahora mi candidato es Uribarri, o ahora es Aníbal Fernández, o ahora es Kicillof, inmediatamente lo van a bombardear desde los medios. Lo va a decir a último momento. Si dice hoy es Kicillof, aparece una minta diciendo Medioló, al otro día aparece una diciendo Medioló, tiene un domicilio en un médano en San Bernardo, cualquier verdura pueden inventar con tal de debilitar al gobierno. Entonces compra un monopatín trucho con papel. Sigue acumulando, parece que compró cuando tenía 6 años juguetes truchos entonces, si no hay una desestabilización abierta y desembosada, mi modesta impresión que la interna del Frente para la Victoria la gana el candidato que dice Cristina. Y ahí cambia la situación. Ahí van a tener que juntarse de un modo muy especial, porque por un lado tenemos a Herpes Wiener y a Sanz y a Cobos, que entre los tres suman 25 puntos. No sé si lo suman en una elección. En mi modesta opinión, el radicalismo le conviene ir con Macri, porque el radicalismo no puede ganar nunca la elección, y le interesan los cargos legislativos. Entonces, con una alianza con Macri tiene más posibilidades de ganarlo, y además tiene chance de ganar algunas provincias que creo que el único gobernador radical que queda es Colombi de Corrientes, que además no responde a la conducción radical, el tipo juega la suya libremente. No hay nada más divertido que leer La Nación online y leer los comentarios de La Nación. Hoy leía uno en el colectivo, no podía parar de reírme, porque estaban glosando, comentando una declaración de Massa de esas tan profundas que hace Massa, cuando decía, para hablar del país hay que mirar el país completo, la ancha avenida, el agua moja, el fuego quema, esas tipo de declaraciones de profundo contenido. Y un tipo dice, yo no te voto nunca, porque no sabés decir una frase completa, yo voto a Macri. O sea, como si Macri fuese un gran elaborador de discursos y la extrema riqueza conceptual de su discurso. Además, se le están terminando los negocios a Macri, porque un negocio político de la derecha es hablar de la inseguridad. Y Macri decía, donde está la metropolitana no hay inseguridad. Ayer agarraron a 2 oficiales de la metropolitana asaltando. Por eso no quiere. Y el día que sacó, que Berni le dijo que iba a salir de esos 3 distritos, por favor, que lloraba. Por favor, porque si va a estar solo en la metropolitana va a ser mucho más azafano. Atención, que yo lo celebro, me pone muy contento que el cuento de la inseguridad, que en este punto hay una falla muy grande por parte de nuestro espacio, que nos metimos en la discusión de no hay inseguridad, hay sensación de inseguridad, no hay inseguridad y todo ese tipo de pelotudeces. No hay Estado en el mundo que pueda asegurar que a nadie le pase nada, aunque cada persona de la población civil tenga un custodio policial. Ahí nos vamos a encontrar con que el problema de la delincuencia, no casualmente la derecha habla de inseguridad y no de delincuencia, porque ellos son los principales delincuentes que hay, con lavado de dinero, con evasión impositiva, etcétera, etcétera. Pero si lográsemos que los 40 millones de argentinos tuviésemos un custodio personal cada uno, nos daríamos cuenta que el delito existe porque la policía lo apaña.
Entonces es Ya pasaría a los custodios también, entonces, no digo, bueno, custodios no, que sean policías, no custodios privados, que cada uno tenga su policía custodio. No puede existir un Estado que te dé seguridad absoluta, no existe eso. Ya el solo hecho de que nos comimos la galletita de hablar de inseguridad sí o inseguridad no, habla de una debilidad cultural por parte de nuestro espacio para disputar, y eso, si se quiere, es una batalla perdida. La derecha ya instaló la cuestión de la inseguridad. Me vas a dar un minuto más, ¿viste? Pero me vas a conceder un minuto más. No te digo para después, a mí con la de juego, después toma la palabra. No, yo quiero decir todo lo que tenga que decir, lo quiero decir ahora. Massa está desinflándose, es un invento mediático. Yo recuerdo que cuando fue la elección y el compañero Jorge se asombró del 42%, yo le dije, estaban empatados, el 42% de Massa, había 10% del PRO. Sin ese 10% del PRO estaban 32 a 32. Ahora, qué genios que somos, que el candidato de Frente para la Victoria que enfrentó a Massa, ahora se pasa a Massa. La verdad que somos unos genios, eso es el límite de un tipo de construcción que se basa en el liderazgo puramente personal y dedocrático, el dedo que decide absolutamente todo. Esto marca claramente un límite del tipo de construcción que tenemos nosotros, que por un lado depende del PJ orgánicamente para ganar votos, y las organizaciones que reciben muchos recursos, que reciben el calor oficial de muchas maneras, no suman votos, no existen. O sea, hay muchas organizaciones kirchneristas. Hoy se hizo un acto de la Cámpora, creo que en el Estadio Argentino del Gobierno, si pone sus candidatos a la Cámpora, va a disputar con la Vaca Loca y con la Fuerza de Izquierda, va a disputar el último lugar. No han logrado construir fuerza política con toda esta cuestión. Y Macri crece si cae Massa. Si Macri cae, crece Massa. Están en un espacio que suma no poca cosa, 40% entre los dos, es un espacio de derecha muy importante, pero atención, tiene mucho que ver con lo que ocurre en Brasil. Massa es Marina Silva, Eduardo Campos, alguien del propio, casi del riñón del PT, que rompió para recolectar por derecha. Massa es exactamente lo mismo. Tiene demasiados votos y tiene tal angurria, no me acuerdo cómo se llama el peruviano ese que lo asesora, le dijo, no te metas en la interna peronista. Y él dijo, y yo no me tienta, me tengo que meter. ¿Y dónde va? Gana un chabón, pero mete un quilombo de puta madre. Se ganó al gobernador de Río Negro, pero a costa de colocar a la provincia en una situación de ingobernabilidad absoluta. Yo creo que el pronóstico, yo lo vengo diciendo desde la PASO del año pasado, si no hay desestabilización económica, ganamos como digo, no solamente como quiero yo, sino como señalaría la racionalidad, y como dicen los propios lectores de La Nación, que no son más gorilas porque no pueden, son el zoológico completo de gorilas hechos seres humanos, se quedaron en el 45, dice, con estos opositores va a haber Frente para la Victoria para siempre. Lo que pasa es que para ellos no existe el poder económico. La clave es la actitud del poder económico. La actitud del poder económico y que la economía, en los términos objetivos que lo definí al principio, no se desbarranque mucho más. Gracias. Jorge, te tengo anotado. Como fue recién, la ingobernabilidad política. ¿Cuál es el...? Yo no dije esa